Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Hoy os quiero contar una historia. Imaginaos que vosotros un día os levantáis, miráis a vuestro alrededor y os dais cuenta de que esta forma de vivir no os gusta. Estáis cansados de hacer siempre exactamente lo mismo, vivir una vida que no tiene un horizonte real y desde luego una vida en la cual las satisfacciones parece ser que son una minoría frente a los problemas. Ese día decidís dejarlo absolutamente todo. Tenéis unos pequeños ahorros y compráis un terreno en algún lejano pueblo en el cual podáis vivir de manera autosuficiente. Una zona en la cual podáis levantar vuestra casa de madera, alzar un pequeño establo y construir un pequeño invernadero. Como tus tierras están en una zona bastante húmeda, bueno, pues incluso te atreves a cavar un pozo, no demasiado profundo necesariamente, en el que puedas conseguir suficiente agua. Colocas unos paneles solares, así como un aerogenerador para producir la electricidad necesaria para poder tener lo mínimo imprescindible. Imagínate que compras unos pequeños animales, tal vez unas gallinas, unos cerdos, y decides incluso vender esos huevos que tienes a mayores o algunas de las hortalizas que produces en ese pequeño invernadero o en esas pequeñas tierras que has comprado. Imagínate que decides eliminar todas tus cuentas bancarias y olvidarte completamente del Estado, olvidarte del sistema en el que vives. Un sitio en el que tranquilamente disfrutar de la naturaleza. La verdad es que es una decisión valiente, una decisión que ni siquiera yo mismo me atrevería a tomar, aunque he tomado decisiones duras. Pero la gran pregunta es, ¿qué es lo que ocurriría? ¿Qué pasaría si tú decides hacer eso? Pues al final del vídeo os voy a contar una historia de alguien que hizo exactamente eso. Pero quiero deciros, o quiero explicaros, qué es lo que pasaría si vosotros decidís coger toda vuestra vida e intentar tener una vida autosuficiente. Pues lo primero que pasaría es que muy posiblemente irías a la cárcel. Estarías constantemente fuera de la ley. Construir en un terreno no edificable, levantar una casa, es algo totalmente ilegal. Podrías ir a la cárcel por ello, o te harían tirar aquella casa. Utilizar paneles solares o aerogeneradores sin autorización pertinente y sin los permisos adecuados también podrían hacer que te los hicieran retirar, te meterían multas y podrías ir a la cárcel. Si decides criar animales para comer sin los debidos permisos o el registro de sanidad, irías también a la cárcel, estarías cometiendo un delito. En el Estado español, si vives en un pueblecito e intentas criar tus propias gallinas, es un delito si no tienes los permisos adecuados, algo que antiguamente era algo totalmente natural. Si intentas construir un pozo sin los proyectos adecuados y, por supuesto, esa debida autorización de las autoridades locales o de la Administración de Aguas Regional de tu zona, también podrías ir a la cárcel. Evidentemente, al no tener cuentas en los bancos, nadie podría cobrarte los impuestos. Y si no pagas impuestos, como el impuesto de bienes e inmuebles, el impuesto de basuras, etcétera, etcétera, podrías ir a la cárcel. Si tienes documentos nacionales de identidad y otra serie de documentación que tienes que renovar cada cierto tiempo y no los renuevas, podrías ir a la cárcel. Si levantas una casa, un establo o un invernadero sin los proyectos, la autorización y el registro catastral adecuado, podrías ir a la cárcel. Si decides hacer fuego para calentarte en invierno, podrías ir a la cárcel. Si coges madera del bosque para calentarte en tu chimenea, irías a la cárcel por hacerlo sin autorización. Si coges cualquier planta del bosque, un bosque cercano que tuvieses, e intentas hacer tus propias infusiones para curarte esos resfriados o sencillamente porque te apetece probar esas infusiones tan sabrosas,
podrías ir a la cárcel porque en España está prohibido coger cualquier tipo de planta. Desconozco qué sucederá en otros países como México, Argentina, Estados Unidos, pero en España está prohibido coger cualquier tipo de plantas. Hubo una legislación muy restrictiva que empezó a prohibir coger muchas plantas, unas porque tenían unas propiedades y otras porque tenían otras. Y al final se tomó la decisión de prohibir todas. No se puede coger ni una brizna de hierba del bosque. Si decides vender animales o huevos, aquellos que te sobren en tu producción autosostenible, sin las autorizaciones pertinentes, podrías ir a la cárcel. Vender cualquier cosa que produzcas sin cobrar ese famoso IVA o impuesto de valor añadido, o sin estar dado de alta como autónomo, podrías ir a la cárcel. Nos damos cuenta que por el mero hecho de intentar ser una buena persona e intentar vivir tranquilamente en un sitio alejado de todo, podrías ir a la cárcel. El sistema ha creado un modelo tan absolutamente engorroso, abstracto, complejo e inflexible que por cualquier cosa podrías ir a la cárcel. Y si eres un buen tipo, una persona honesta, o sencillamente quieres serlo y decides tomar una decisión así, irías a la cárcel. Mientras posiblemente los grandes ladrones sentados en importantes y enormes sofás de cuero detrás de mesas de caoba gigantescas y rodeados de todo tipo de lujos, estarían disfrutando de unos enormes y pingües beneficios que sus malas artes le estarían dando. Mientras tú, intentando tener una vida tranquila, tal vez en un sitio apartado, harían que te volvieses algo así como una especie de ilegal o prófugo. Pues, como os he dicho al principio, esto es lo que le ocurrió a una familia en el Reino Unido hace años. Concretamente a la familia Mason. Ocurrió en el año 2009. La familia Mason, el padre, la madre y el hijo, y los dos hijos, quiero decir, decidieron abandonarlo todo, dejar el infernal ruido y salirse de la red neuronal que este mundo nos ha creado y que nos mete y nos absorbe hacia un vórtice de desesperación, y decidió dejar ese mundanal ruido e irse a un pueblecito donde encontraron una serie de terrenos abandonados en los que decidieron instalarse. Los terrenos los compraron debido a una pequeña cantidad de dinero que consiguieron y levantaron una pequeña casa, muy sencilla. También levantaron un establo, un invernadero y cultivaron sus propias hortalizas. Al parecer, ese tipo de ideas, pues no les sentó muy bien a las autoridades locales. No les hizo mucha gracia que esa familia no pagase impuestos y no consumiese demasiado. Y decidieron emprender una batalla legal contra ellos, alegando que habían construido una casa en terrenos en los cuales solamente se podía cultivar. El padre, el señor Mason, se enfrentó a un montón de juicios en los que estuvo a punto en numerosas ocasiones de ir a la cárcel por intentar ser una buena persona. Emprendió una batalla legal que duró 4 años, y después de esos 4 años, finalmente se le permitió mantener su casa en pie, pero se le obligó a entrar en el sistema nuevamente. El consejo local alegaba que los Mason no tenían un plan sólido de negocio, esas eran sus palabras. Lo cierto es que el sistema actual nos ha metido en un punto en el cual el libre albedrío ya no existe. Yo no te estoy diciendo que tú cojas tus cosas y te vayas al bosque. Sencillamente te digo que si alguien toma esa decisión, no lo podrá hacer de esa manera. Tendrá que cumplimentar un montón de requisitos, pasar por un montón de problemas y, por supuesto, estar constantemente alimentando a ese sistema del que quiere escapar. Nos han prohibido, regulado y legislado tantas y tantas cosas que en nuestra vida cotidiana antes no estaban reguladas, que incluso cualquier cosa que antes era tan trivial, como por ejemplo, yo recuerdo que cuando era un niño,
pues compraba cigarrillos de chocolate que venían en unas cajetillas y los comía. Eso, por ejemplo, está hasta prohibido hoy en día, sería una aberración. Recuerdo algunos amigos y personas que conocí en el pasado que me contaron casos curiosos de gente que había tomado esa decisión, dentro de las medidas de sus posibilidades. Algunos que eran unos brokers que trabajaban en importantes empresas o en una importante empresa destinada a la obtención de pingües beneficios a través de los movimientos bursátiles, una persona que tenía un importante salario, una persona que todos los días movía muchísimo dinero y que se sostenía en base a un fuerte estrés debido a esas cantidades de dinero que movía, que no eran suyas y que por supuesto se evaluaban como una responsabilidad que le hacían día a día caer más en este sistema. Esa persona un buen día cogió sus ahorros, lo dejó todo y se marchó a un pueblecito, donde compró una casa, una bicicleta y desde luego comenzó a vivir alejado de todo ese mundo que vivía cuando era un ejecutivo de esa importante empresa. También oí casos de algunas personas que decidieron mantener la vida de eremita, marcharse al bosque, construir una cabaña o vivir en algunos restos de cabaña y dedicarse allí a meditar y a elevarse espiritualmente. Conocí casos, aunque parezca mentira, y en Europa, y aunque parezca mentira, en España. Nuestro sistema nos ha cortado las alas. Lo que podemos hacer es muy limitado. Si usted piensa que es libre porque puede salir y ver un partido de fútbol o comprar cualquier cosa en un supermercado o puede hacer cosas parecidas, pues realmente se equivoca. La libertad es la oportunidad de poder tomar tus grandes decisiones y que nadie interfiera desde luego en ellas. Si tú no molestas a nadie, ¿por qué alguien viene a molestarme a mí? Si yo quiero ser una buena persona, ¿por qué el sistema me criminaliza? En España hay proyectos en los cuales, y supongo que por gran parte del mundo, por los cuales se intenta repoblar antiguos pueblos que fueron abandonados por diversas causas. Pueblos en los cuales la gente se marchó y emigró a las grandes ciudades buscando fortuna y una vida distinta. Pueblos enteros en los cuales no hay absolutamente nadie. La silenciosa iglesia del pueblo y las silenciosas calles que se van volviendo día a día grises y marrones debido a las lluvias y la falta de mantenimiento, así como esos techos que se van hundiendo, hacen que muchos de aquellos pueblos, que son auténticas joyas situadas en bonitos paisajes naturales, vayan desapareciendo. Nos damos cuenta que nos dirigimos hacia una especie de mundo en el cual todo, absolutamente todo, está controlado y perfectamente regulado. Ese mundo no es un mundo en el que las cosas caminen hacia una libertad. Bueno, y no quiero alargar más el programa. Deciros desde aquí que intentar crear un modelo autosostenible de tu propia vida, hoy en día en Occidente, es imposible. Y aunque no vivas en Occidente, si vives en cualquier país de Centroamérica, Sudamérica o Norteamérica, posiblemente el problema no solo sea el mismo, sino que incluso pueda ser peor. Preguntaos dónde están los auténticos criminales. ¿Es conveniente criminalizar al ciudadano medio, a la persona normal, al tipo bueno y honesto? ¿O tal vez los criminales se encuentran astutamente escondidos dentro de ese extraño marco legal que han creado para criminalizar a los que no son criminales? Ahí lo dejo. Como siempre os digo, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.